Buenas tardes. Gracias al pedido de Quejaca Abogados, toco otro tema de actualidad en el país. Qué duda cabe que desde nuestros tiempos más ancestrales hemos tenido una presencia muy fuerte de actividad minera en el país. Ha sido el oro, ha sido la plata, ha sido el cobre, pero siempre hemos sido un país muy pródigo en tener al alcance este tipo de mineral. Y hoy en día eh, adquiere una especial importancia tanto por motivos económicos como por motivos políticos. Me referiré primero a lo político para después ir hacia lo económico. Las pautas impuestas por el gobierno Trump en los Estados Unidos, donde se ha pasado de un gobierno, ¿no?, que usaba de manera muy limitada su capacidad de establecer órdenes ejecutivas, primos, hermanos de nuestros decretos de urgencia o de necesidad de urgencia, a hacer un uso repetido, por no decir excesivo, de estos instrumentos, muchas veces sometidos al control judicial y declarados en casos específicos, el típico ejercicio de control difuso estadounidense, que se ha propagado después por otras partes del mundo, considerados órdenes ejecutivas carentes de validez, no conformes a derecho, no conformes al parámetro constitucional, ha llevado a que el dólar no sea el patrón económico tan seguro que alcanzó ser hace algunos años, por lo menos por lo pronto. Y esto hace dar la vuelta y mirar a lo que históricamente ha sido cuando el dólar no ha tenido horas buenas, el espacio en el cual se suele refugiar el agente económico, la agente económico, cuando tenemos un dólar en situación de inestabilidad, que es el patrón oro. Vamos entonces a juntar lingotes, barras, tener, tenerlas a buen recaudo en algún lugar, pero nuestras. Y eso fortalece, eh, le da espaldas a la actividad económica que yo desarrollo. Esto es favorable para el caso peruano, siempre y cuando se sepa aprovechar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo uno de los principales países productores de oro en el mundo. De otro lado, y aunque en los últimos días ha habido algún derecho al pataleo, por decirlo en términos sencillos, de instituciones tanto de carácter de origen chino o indonesio, ¿ya? China es sin duda el país que más ha apostado en términos tecnológicos a desarrollar espacios de lo que algunos llamarían las nuevas tecnologías e incluso ir hacia lo que varios están denominando la inteligencia artificial. Y en el caso de Indonesia, país que avanza en un proyecto en ese sentido.
Para poder hacer este trabajo, el material que es importante es el cobre, y dio coincidencia. El Perú también es uno de los principales países productores de cobre del mundo. Bueno, ahora hemos tenido, nos hemos subido mucho en los precios y quien nos quiere comprar dice, ya no me pidan tanto, pero de todas maneras el precio del cobre sigue siendo un precio más estable que las travesuras de Trump con el dólar y que puede darnos más de un respiro a economías como la economía peruana. Sin embargo, estas situaciones no están siendo aprovechadas a cabalidad porque nunca terminamos de desarrollar un esquema institucional, la falta de una red pública de la visión lo, de una cuestión como cuestión de todos, llámele interés general, llámele interés público, si ya va enfocado en un sector vulnerable, llámese el interés social. La falta de eso ha hecho que la regulación para poder realizar actividad minera sea una regulación muchas veces compleja, inalcanzable, sobreregulada y en algunos casos haya un completo abandono del control de cómo, cuándo y dónde se hace actividad minera. Si a esto le añadimos que estamos en una dinámica que es mundial, donde el crimen organizado está cada vez mejor organizado frente a la debilidad de recursos humanos, de recursos logísticos, de las fuerzas policiales en los diferentes países, pues bueno, hace que un crecimiento económico de la economía que podría estar por el 6% o el 7%, estén en un 3,2% y allí sosteniéndose, porque buena parte de quienes se enriquecen en el Perú se enriquecen con una explotación ilegal fuera de todo marco jurídico, con una total desprotección al entorno en el cual se están desenvolviendo, que no solamente ya crea, porque la minería es una actividad perecible, pero los efectos que queda una explotación que no se hace en lógica de desarrollo sostenible son terribles y algunos de ellos irreversibles, de un daño al cual no se puede evitar. Y el Perú tiene hoy un triste récord de contar con la minería ilegal, o sea, no la artesanal, la que hemos hecho de una familia de toda la vida que nos hemos juntado, sino aquellos que con toda claridad actúan y ponen sus recursos al margen del derecho, al margen de las reglas de juego establecidas. Han desarrollado una actividad de tanto poder que hoy es la actividad, es la actividad antijurídica, la actividad ilegal de tipo delictivo más importante en el país en tanto y en cuanto genera más recursos para quienes la desarrollan. Mucho más que los de la tala ilegal, y eso que estamos haciendo verdaderas barbaridades con la selva amazónica. En un libro que publiqué hace algunos años, se prueba cómo en promedio en esa época ya se destruían cada año el equivalente a 39 estadios de fútbol de selva amazónica virgen.
sin tenerse desde el Estado o de los particulares la capacidad y lamentablemente muchas veces la voluntad de resolver eso. Y cómo ante esa tala ilegal, la minería ilegal seguía siendo más numerosa, más importante, con actividades paralelas como lo que es la trata de personas, el narco, etcétera. Pero no solamente allí, el narcotráfico, que muchas veces fue la bestia negra de, el ordenamiento jurídico de cualquier país, ha pasado a un discreto tercer lugar, generando riquezas que se calcula solamente llegan a la tercera parte de las riquezas que se generan por la minería ilegal. ¿Cómo resolvemos esto? Pues la actividad minera, para no depredar los suelos, para no dejar sin recursos a las generaciones futuras y a las actuales, para no consumirse todas las, malograr las tierras, consumirse todo el agua que se vaya a necesitar, necesita plantearse en una lógica de desarrollo sostenible o donde se pueda compatibilizar las necesidades extractivas con las capacidades de una sociedad para requerir estos elementos extraídos y un respeto a otros factores que están en el entorno involucrados. ¿Mm? En esa intención se crea un registro que busca formalizar a los informales que hacen minería en el país, pensando básicamente en la minería artesanal, pensando en aquella cosa que mamá, papá y los padres y los abuelos habían hecho por tradición en algunas zonas. Pero resulta pues que el crecimiento del crimen organizado hace que estas autorizaciones para ir en este registro, conocido por las siglas de REINFO, ¿no? Este registro para llegar a una formalidad, o son tomadas directamente por espacios que no tienen mayor intención de formalizarse, sino mantenerse en la ilegalidad, o son compradas por quien las obtuvo regularmente, o son obtenidas a grado fuerza por quienes no la obtuvieron formalmente. Es entonces una necesidad dejar de tener regímenes transitorios para establecer reglas de juego estables. El deterioro que esto puede causar a todo el ecosistema del país es realmente tremendo. El perjuicio para la actividad económica en un país como el Perú, que es básicamente un país minero hoy día, es a todas luces ostensible. Y de ahí la idea de que lo provisional se convierte en permanente. Pero, ¿cuáles van a ser las reglas que establezcamos como pautas permanentes? Y ahí viene la discusión, que seguramente muchas de ustedes han escuchado, de la aprobación de una ley conocida como la ley MAPI, la posibilidad de establecer una minería artesanal y de pequeña cobertura que pueda estar protegida y hacer su trabajo sin tener la amenaza que el gran capital invertido lo reduzca a poco o a nada. Pero lamentablemente ni el Reinfo se quita, ni el MAPE, la ley MAPE que se ofrece son de todo buena,
y estamos viviendo una situación de inestabilidad donde la minería ilegal sigue avanzando, ya no solamente compra terrenos, compra conciencias de autoridades y hasta propone a quienes van a ser autoridades. A la vuelta de la esquina con un acostado, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Y entonces, en esa lógica de ya posesionarse, no solamente en lo económico, sino en lo político, hay dentro de, y hay que decirlo con todas sus letras, de importantes entidades estatales en general y el Congreso en particular, personas que han sido puestas en los cargos que tuvieron precisamente por favorecer o pertenecer al sector de la minería. En este contexto es que camina la idea, formalmente con reconocimiento de todos, pero en los hechos con intereses de algunos que no funcione, la idea de vamos a formalizarlo todo, acabemos con el reinfo, que era un programa provisional, pero la cosa tampoco es tan fácil, porque tiene su complejidad y porque hay quienes quieren hacerlo. Hay un grupo de congresistas que han querido llevar el debate a decir no se dan las condiciones para poder hacer una agrupación de tierras o una coordinación entre tierras y que plantea que este mecanismo excepcional de reinfo se prorrogue en el tiempo, por lo menos hasta para algunos fines del 2016 y para otros una fecha de principios del siglo XXVII. ¿Y qué pasa con todos nosotros en el camino? Buena pregunta. No tengo la respuesta. O mejor dicho, no quiero asustarlos por la respuesta que se me puede ocurrir. Entonces, ojalá en la discusión que ahora va a darse en el Congreso de la República se tomen en cuenta estas consideraciones, se deje sin efecto la ley MAPE y surjan iniciativas, no he tenido oportunidad de revisarlas en detalle y si no he revisado en detalle, no me comprometo con lo que ahí pueda decir en algún momento de inspiración poco feliz, pero lo que sí es cierto, sí es evidente, es que estamos ante una situación cada vez más conflictiva y a la cual hay que mirar con especial. Bueno, así estamos, en un momento cumbre, en un momento estelar, en un momento de toma de decisiones frente a cómo se va a plantar el Estado peruano frente al ejercicio de actividades propias de la minería para que no caigan en ilegalidad, porque si no, lo que está en juego es demasiado dinero, máximo tomando en cuenta eh, lo que se puede hacer con dinero ajeno no presupuestado o con dinero sí presupuestado pero utilizado por manos que nada tendrían que ver con los asuntos prácticos. Un mundo igualitario, no solamente en origen, sino en oportunidades y de ser posibles resultados, nos lleva a un mejor estadio, a un mejor. No lo digo como la cancha de fútbol, ¿no? Sino acá, un estadio de Boca es facilitar que se puedan hacer ciertas actividades sin perder el control de las mismas. Ojalá
la decisión tomada por el Congreso no sea alargar indefinidamente la info, sea entrarle serio y en fuerte a quienes están siendo involucrados o involucradas en las comillas ventajas de este contexto. Esperemos entonces encontrar un mejor escenario y que sea nuestro premio de fin de semana. Caso contrario, vamos a seguir siendo un país de commodities donde la voluntad del jefe es la que manda y el resto a callar, a hacerse asilar o que tropas ecuatorianas ya ocurrió un expresidente de ese país vuelvan a intentar lo mismo y se hagan a la fusión de el control en este tipo de casos pueda realmente funcionar, sea un control eficiente, sea un control eficaz, no sea un control que escape a los requerimientos y derechos tan importantes como la vida, como la integridad y la salud. Creo que aquí se desechamos y bastantes preguntas seguramente harán, pero por cuestiones de horario, aquí nos quedamos. Nos ha pedido la gente que dicte conferencia sobre esto, pero nos ganó por puesta de mano, la gente le salga y bien así de ser agradecido y agradezco a Edgar Gallotopa y, y ahora es hora de tomar decisiones sensatas. Necesitamos la minería, sí, pero el costo de necesitar esa minería no puede significar depredar nuestro suelo y dejarlo en condiciones que lo hagan prácticamente desaprovechado para cualquier actividad, sea humana, sea de algún o de cualquier otro actor o actora que pueda estar involucrado. Eso creo que es parte de las precauciones que hay que tomar ante este intento de resurrección del ritmo, de Rinzo, y a las cuales habría que mirar con especial cuidado. Y, ¿por qué no?, a los responsables de haber firmado alguno de estos acuerdos con él, pues asuma, y sea el caso, su responsabilidad en un tema tan sensible como este. Muchas gracias por haberme escuchado. No veo que haya preguntas en inmediato, pero siempre mi gratitud con Clejalca, con quienes me están escuchando, con quienes me vayan a escuchar después. Y no duden de hacerme llegar sus inquietudes por el canal correspondiente, que son los amigos de Clejalca, cuya actividad dentro de la Universidad Católica del Perú se ha hecho fundamental que hace un abrazo de corazón para todos y todas ustedes. Hasta siempre.